La salvación del alma fue un hecho totalmente consumado hace 2000 años atrás por el Señor Jesucristo, al morir su alma en vez de nuestras almas. Señor Jesucristo, así como nos dio la salvación, Él cargando con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, cargando mi pecado, todos mis pecados y los suyos, y así nos dio la salvación a nuestras almas, siendo desamparado por el Padre, muriendo su alma, yendo al juicio en el lago de fuego, y bueno, Él tiene el poder para poder tomar su vida, su alma nuevamente, poner su vida, su alma y volverla a tomar. Es el mandamiento que le dio el Padre al Hijo. Entonces el Señor Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados hace 2000 años atrás. En 1 de Pedro 2:24 dice que Cristo, Él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en Isaías 53:6, más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, en vez de nosotros, para que nosotros no fuéramos a morir por nuestros pecados. Esa es la única forma que había para salvación de nuestras almas, una completa sustitución, un hecho consumado, que cuando el Señor Jesucristo dijo en Juan 19, 28 al 30, consumado es, ya están todas las almas salvadas, consumado es, y entregó su espíritu y murió su cuerpo físico, y fue resucitado al tercer día por el Padre. Este es el Evangelio. El Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, pregonaba en Marcos 1:15 las dos demandas que necesita una persona inconversa, impía, sin Dios, sin morando Cristo dentro, para ser salvada. Para usted, dos demandas. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepentimiento, en breves palabras, es un reconocimiento que nosotros vamos a ser pecadores siempre. Y por haber pecado, que ya pecamos hace muchos años atrás, ese único pecado de los millones que tenemos, como dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, y la paga del pecado es la muerte, que dice en Romanos 6:23. Entonces, por ese pecado, nuestra alma va al infierno. No hay más. No hay más. No hay otra forma de ser salvo, a no ser que usted crea que Cristo murió por todos nuestros pecados. Entonces, arrepentimiento es verse condenado al infierno. Es que yo no soy bueno, no soy una persona buena, no soy un santurrón, sino que soy una persona mala, perversa, y lo seré hasta el día de mi muerte, y por haber cometido un pecado, mi alma quedó condenada al infierno. Es el primer paso para la salvación, verse condenado al infierno. Y luego está, ¿no es cierto?, el segundo paso muy importante, la segunda demanda por el Señor para las personas inconversas, es creer, pero depositando fe en el Evangelio, ¿no es cierto? En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, no el que creyera secas, porque creer en el Evangelio es solamente hallar a Cristo, pero no haber entrado por fe, que el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, en Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. Esa es la puerta, Cristo. Ahí está. No el que por mí hallare, el que por mí entrare será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces usted tiene que ser bautizado por medio de su fe. No bautizado en aguas. Eso sáquelo de su mente inmediatamente. No voy a hablar de eso, pero saque eso de su mente. El bautismo de Juan no lo salva a usted. Eso es un engaño. Porque el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha. No dice hallar, dice entrad. No dice estar aquí, no dice estar afuera de la puerta, sino que entrad adentro. ¿Y cómo se entra por la puerta estrecha? Únicamente por la fe.
En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8.9. Bien claro dice la Escritura. Solamente se entra por la fe. En Efesios 2, versículos 8 al 9, dice, por gracia, que por gracia habéis, tiempo pasado, sido salvos. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe suya, la fe mía que pusimos en el que depositamos en el Evangelio, en que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto no de vosotros, la gracia de Dios, no de vosotros, sino que es un don de Dios, una dádiva, un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Ya? Entonces, la salvación de nuestras almas, consumada por Cristo hace 2000 años atrás, totalmente, fue por gracia, un regalo, gracia es un regalo, algo inmerecido, algo que usted no tenía que haber recibido, pero se recibe únicamente por la fe, la gracia, sin mérito, un regalo, y por fe, mediante su fe, y por misericordia, como dice en Tito 3.5, ya nos salvó, el Señor Jesucristo ya nos salvó, no por obras, sino por misericordia. O sea, usted fue salvo por fe, la que usted depositó, por gracia, un regalo, la dádiva de Dios, la vida eterna, un regalo inmerecido. No recibir lo que sí merecíamos, que era la muerte de nuestras almas, el infierno, por misericordia, y por gracia recibir lo que no merecíamos, y no tomándole en cuenta tampoco a los hombres sus pecados. En Colosenses 2.13, perdonándonos todos nuestros pecados, y no por obras. En Gálatas 2.16, no por obras, no cumpliendo las tablas de la ley, no cumpliendo los 10 mandamientos, sino que la fe en Jesucristo, que está aquí en la cruz del Calvario, haber entrado por la puerta estrecha por medio de su fe. Y en 2 Corintios 5.19, también, una vez más, dice el Señor Jesucristo, que no es por obras, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ni las obras, ni sus pecados. Entonces, usted no puede decir que usted es salvo o va a ser salvo por medio de sus obras, cumpliendo los 10 mandamientos, porque sus obras no son contadas, porque todas nuestras obras son porque todos somos como sociedad y todas nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios. Isaías 64.6. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Eso es lo que usted tiene que creer, que Cristo ya murió por nuestros pecados y así lo salvó, porque en ningún otro hay salvación, fuera de Cristo ningún otro, porque dice el Señor, dice el apóstol Pedro en Hechos 4.12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Y en Juan 3.18 dice el Señor, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y que hizo el Hijo? Morir por nuestros pecados y darnos la salvación a nuestras almas. Un hecho consumado hace 2000 años atrás. Cristo ya lo salvó a usted. En Juan 14.6, un versículo muy importante, que también me gusta mucho, que dice, Juan 10.27, ¿no es cierto? Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz, oyen, prestan atención. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Juan 10.27 al 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor.